Continuando con las bases de la ventilación mecánica, ahora vamos a revisar la caja torácica y los componentes de ella más importantes relacionados con la ventilación mecánica. Así tenemos que la caja torácica está revestida por las costillas y los músculos respiratorios, incluyendo el diafragma. Dentro de ella se encuentran los dos pulmones, el corazón y los grandes vasos. Está recubierta por una membrana llamada pleura, la cual tiene dos componentes: el que va pegado directamente a la superficie del pulmón, que es la llamada pleura visceral, y el componente que va pegado a la pared torácica, que es la pleura parietal. Entre ambas pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral, existe un espacio llamado espacio pleural, el cual es muy importante para el proceso ventilatorio, debido a que allí es donde se realiza y se ejecuta la presión negativa inspiratoria. Como sabemos, el ciclo ventilatorio espontáneo está formado por dos fases: una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Durante la fase inspiratoria, la caja torácica y el diafragma expanden sus dimensiones, y de esa manera se crea dentro del espacio pleural una presión muy negativa, la cual hace un efecto de succión, y de esa manera el aire entra dentro de los pulmones. Para la fase expiratoria, una vez que el pulmón ha alcanzado su máxima distensión inspiratoria, los músculos entran en receso y viene la parte elástica de la caja torácica y de los pulmones a recoger estos órganos, y de esta forma se produce la salida del aire de los pulmones. En resumen, para la inspiración se requiere el uso de los músculos respiratorios para crear la presión negativa intrapleural, y para la expiración se requiere solo de la elasticidad de la caja torácica y de la elasticidad de los pulmones. En esta lámina vamos a ver la fase inspiratoria, tanto en ventilación espontánea como en ventilación mecánica. En ventilación espontánea, como vimos anteriormente, se realiza debido a la generación de una gran presión negativa intrapleural, la cual se logra por efecto de los músculos respiratorios, que expanden la cavidad torácica de una manera importante. Si vemos aquí abajo la lámina, vemos que la presión negativa de la pleura al principio de la inspiración podría ubicarse en menos 5 centímetros de agua, y a medida que la inspiración transcurre, vamos llegando hasta el final de la inspiración a una presión negativa de menos 10. Este aumento progresivo de la presión intrapleural hace que el aire entre progresivamente dentro de los pulmones hasta el final de la inspiración. En la ventilación mecánica, la inspiración se realiza debido a que el ventilador ejecuta una presión positiva dentro de la vía aérea. Por intermedio de ella logramos inflar ambos pulmones, venciendo la resistencia elástica de ellos y de la caja torácica. Si lo vemos en la gráfica de abajo, vemos que la presión pleural era negativa, progresivamente se hizo positiva hasta el final de la inspiración, y la presión intrapulmonar se fue haciendo cada vez más positiva hasta llegar a un límite de 15. Como vemos, para realizar la ventilación espontánea inspiratoria se requiere el uso de los músculos respiratorios. Por lo tanto, se considera que esta es una fase
activa. Para hacer la inspiración con ventilación mecánica, si el ventilador es el que hace toda la fase inspiratoria, se considera que es pasiva para el paciente debido a que no utilizó ningún músculo respiratorio. En caso de que usara alguno de ellos para activar la fase inspiratoria, entonces se considera como también activa. Fase expiratoria, tanto en espontánea como en mecánica, es una fase pasiva. Se produce una vez que los músculos inspiratorios han llegado a su límite inspiratorio, se produce una relajación de los músculos. Estos permiten que la caja torácica y los pulmones, por ser elásticos, vuelvan a su posición inicial y por ese mecanismo sale el aire de los pulmones. Si lo vemos aquí en la gráfica, vemos que anteriormente llegamos en la fase inspiratoria máxima a -10 y a medida que transcurre la fase expiratoria, esta presión negativa se va ubicando hasta el final de la expiración a -5 centímetros de agua. Aquí vemos la presión intrapulmonar y vemos que la presión intrapulmonar, a medida que el aire va saliendo, va haciendo un arco positivo hasta llegar nuevamente a 0. La expiración en ventilación mecánica es igualita, se realiza por la elasticidad de caja torácica y de pulmones, y si lo vemos aquí en la gráfica, vemos cómo el paciente, que al final de la inspiración tenía como presión intrapulmonar 15 centímetros de agua, ahora esa presión intrapulmonar va descendiendo hasta los 0 centímetros de agua, y la presión pleural, que había llegado a +5 centímetros de agua en inspiración, regresa nuevamente a su sitio de reposo a -5 centímetros de agua. En esta lámina vemos cómo la presión pleural es negativa al principio de la ventilación a presión positiva, y a medida que la presión positiva se va elevando dentro del pulmón, la presión pleural al final de la inspiración se torna positiva. A medida que viene la fase expiratoria, cuando el pulmón bota la presión del aire acumulado dentro de ello, vemos cómo la presión pleural, que era positiva, regresa a su valor de reposo de -5. En el próximo impulso del ventilador mecánico con presión positiva, vemos nuevamente cómo la presión pleural se positiviza. Y en el momento que viene la expiración, la presión pleural vuelve a su valor negativo inicial. En esta simulación vamos a ver cómo es el mecanismo en la ventilación espontánea. Los músculos respiratorios ensanchan la caja torácica. Ese ensanchamiento de la caja torácica produce un aumento de mucha presión negativa dentro de él. Esto permite que por esa presión negativa el aire se introduzca desde la atmósfera dentro de los pulmones. Una vez que los músculos inspiratorios han llegado al máximo inspiratorio, el paciente relaja sus músculos y viene la fase expiratoria, que como dijimos en las láminas anteriores, depende básicamente de la elasticidad de la caja torácica y del pulmón. Recordamos que debido a que aquí utilizamos musculatura respiratoria, se considera un proceso activo, y debido a que aquí no utilizamos ningún tipo de músculos para botar el aire, se considera que es algo pasivo. Repetimos, cuando uno observa un paciente que utiliza músculos para la fase expiratoria, se puede considerar que ese paciente tiene un problema respiratorio y por tal motivo debe ser estudiado. En la ventilación mecánica, el ventilador, independientemente de los músculos
respiratorio, independientemente de la elasticidad de la caja torácica y de la elasticidad pulmonar, él ejerce una presión positiva dentro de la vía aérea del paciente, introduciendo de esta manera el volumen corriente programado. En este caso, el ventilador ejecuta su trabajo. Si él lo ejecuta totalmente, se considera que para el paciente la inspiración sería pasiva, pero si el paciente participa en algún momento del ciclo inspiratorio, se puede decir que es activa para el paciente. La fase expiratoria es igual que en la ventilación espontánea, depende de la elasticidad de la caja torácica y de los pulmones, y también se considera una fase pasiva. Cuando usamos ventilación mecánica controlada, una de las ventajas que tiene el ventilador es que para el paciente tanto la inspiración como la expiración son procesos pasivos, y como vimos en las 4 fases fundamentales de la ventilación mecánica, el cuarto principio dice que una de las metas de la ventilación mecánica es disminuir el trabajo respiratorio. En este caso lo estaríamos disminuyendo, ya que tanto la fase inspiratoria como la expiratoria serían pasivas. En estas láminas vamos a hacer un resumen de la simulación de la ventilación espontánea, donde lo señalado con el puntero serían la pared torácica, la línea negra esta, el pulmón, y este resorte sería la elasticidad pulmonar. Las flechas verdes es la fuerza muscular que ejercen los músculos respiratorios para expandir el tórax, y en la gráfica veremos que lo que se inscriba en color verde es la presión correspondiente a la fase inspiratoria, y lo que se inscriba con color naranja corresponde a la fase expiratoria. Aquí vemos que se produjo una entrada de aire dentro de los pulmones debido a que los músculos respiratorios hicieron una expansión de la caja torácica, y esa expansión de la caja torácica generó una presión negativa en este sector, lo que hizo que entrara el aire a los pulmones. Cuando lo vemos en la gráfica superior, vemos que la fase inspiratoria se realiza con presión negativa intratorácica. Posteriormente, cuando viene la expiración, ya los músculos respiratorios no están en acción y el pulmón se desinfla debido a que las fuerzas elásticas tienden a ir a su sitio de origen, y de esa manera vemos aquí en la gráfica la expiración que se realiza con un valor positivo. En resumen, la ventilación espontánea es muy parecida a una S, con un componente inspiratorio negativo y un componente expiratorio positivo. En ventilación mecánica vamos a ver que ya no tenemos músculos respiratorios que nos hagan el trabajo inspiratorio, solo tenemos una máquina que tiene que introducir el aire a través de los pulmones, venciendo la elasticidad pulmonar y la elasticidad de la caja respiratoria, así como la resistencia de la vía aérea. En este caso, la inspiración se va a enmarcar dentro del color morado y la expiración dentro del color anaranjado. Cuando empieza la inspiración, el ventilador empieza a introducir el aire dentro de los pulmones, venciendo la resistencia tanto de la caja torácica como de los pulmones y de la vía aérea, y realizamos aquí la fase inspiratoria de manera positiva. Cuando empieza la fase expiratoria, el ventilador terminó su trabajo inspiratorio, abre la válvula expiratoria y eso permite que el paciente bote el aire. Esto debido a que tanto la caja torácica como el pulmón son elásticos y tienden a llevar a su posición original
como lo vemos en esta lámina. La diferencia entre la ventilación mecánica y la ventilación espontánea es que en la ventilación mecánica controlada, o la que realiza solo el ventilador, no se requiere del uso de ningún músculo respiratorio para el procedimiento. Vamos a ver ahora una representación animada del proceso anterior, inspiración y expiración. Vemos cómo el músculo respiratorio hace la inspiración y cómo la elasticidad hace la expiración. Si lo vemos aquí, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Aquí en el ventilador mecánico vamos a ver que no hay ningún tipo de músculo respiratorio, sino el ventilador empuja el aire para la inspiración y por elasticidad se recoge el pulmón botando el aire, fase expiratoria. Entonces la diferencia entre ventilación espontánea y ventilación a presión positiva es que la inspiración en espontánea se hace con presión negativa, en mecánica con presión positiva, y la expiración si registra cierto grado en la espontánea de presión positiva, y la expiración en ventilación mecánica es caída de la presión positiva. En la ventilación espontánea se hace la inspiración por uso de los músculos respiratorios, y en ventilación mecánica la inspiración se hace porque el ventilador manda una presión positiva de inflado. Pero en ambas la expiración se realiza por la elasticidad tanto de la caja torácica como del pulmón. Aquí volvemos a repetir el ciclo inspiratorio, expiratorio. Los músculos inspiratorios expanden el tórax y posteriormente viene la fase expiratoria. Aquí vemos nuevamente en ventilación mecánica cómo se produce la inspiración, cómo se produce la expiración. No hay uso de los músculos respiratorios. En esta lámina vamos a ver una simulación de toda la mecánica muscular que permite el movimiento de entrada y salida de los pulmones. Vemos cómo el diafragma desciende con la inspiración, desciende con la inspiración y asciende con la expiración. Pero este movimiento de ascenso es un movimiento debido a que es un órgano elástico, él vuelve a su posición de origen. Lo mismo ocurre con la parrilla costal, que aumenta el diámetro antero-posterior del tórax, y de esa manera se genera una gran presión negativa dentro de la pleura, y esto al final es lo que permite la entrada del aire a los pulmones. Aquí vemos en esta simulación cómo se hace el descenso inspiratorio, el aumento de la caja torácica, cómo entra el aire dentro de los pulmones, y una vez que se alcanza la máxima inspiración, viene la fase de relajación del aparato respiratorio, el diafragma vuelve a su lugar de origen y los pulmones a su lugar de origen debido a su elasticidad. Aquí vemos nuevamente el diafragma desciende para una nueva inspiración, el tórax se expande a nivel de las costillas, entra el aire dentro de los pulmones y posteriormente, una vez que cesa la inspiración, el paciente puede eliminar el aire.